Hola, ¿qué tal? Hoy les quiero presentar esta pequeña historia de terror analógico sobre una teoría que podría ser cierta en cualquier universo, ya que las posibilidades infinitas, hablando sobre la desaparición del Sol y lo que conlleva. Espero les guste. Comenzamos. El Sol pierde alrededor de 4-5 millones de toneladas de masa por segundo, debido a las reacciones nucleares en su núcleo. Eventualmente, en unos miles de millones de años, se convertirá en una gigante roja y destruirá la Tierra. O eso es lo que nos decía la ciencia. Hace poco más de un mes, los científicos descubrieron algo que jamás habían anticipado. El Sol, nuestra estrella, la fuente misma de toda vida en la Tierra, estaba perdiendo masa a un ritmo alarmante. Habían previsto que el Sol, como todas las estrellas de su tipo, se consumiría lentamente durante millones de años, hasta que finalmente se convertiría en una gigante roja, luego en una enana blanca y eventualmente se apagaría en la inmensidad del espacio. Sin embargo, los modelos de predicción se rompieron cuando comenzaron a notar que el Sol no estaba comportándose como debería. En cuestión de días, la pérdida de masa se incrementó de manera exponencial. Los primeros informes científicos pasaron casi desapercibidos, un error en los cálculos, pensaron algunos. Pero en pocos días, la noticia era imposible de ignorar. En lugar de la tranquila muerte estelar que se había anticipado, el Sol estaba acelerando su decadencia. Lo que en principio parecía ser una curiosidad científica comenzó a transformarse en una amenaza de proporciones cósmicas. El Sol, en lugar de pasar millones de años hasta su final, estaba encarándose a una inminente explosión. Los cálculos más conservadores indicaban que, de seguir a este ritmo, la catástrofe ocurriría en tan solo 2 semanas. La humanidad no estaba lista para enfrentar algo así. Las agencias espaciales y científicas, lideradas por las Naciones Unidas, comenzaron a intentar medidas desesperadas. La primera opción fue lanzar misiles de gran alcance para intentar modificar la órbita del Sol, a lo que se sumaron propuestas para intentar enfriarlo con dispositivos nucleares. Pero cada intento fallaba, el Sol parecía desintegrarse más rápido, burlándose de los esfuerzos humanos. En cuanto la noticia se hizo pública, el pánico se desató. Los gobiernos intentaron tranquilizar a la población, pero cada palabra sonaba vacía. Los científicos que originalmente hablaban de una catástrofe lejana, ahora se veían incapaces de dar respuestas. En cuestión de días, el mundo entero vivió una transformación radical. Las calles de las grandes ciudades se convirtieron en campos de caos. El mercado de alimentos se desplomó, la electricidad se interrumpió en muchas partes del mundo, y la infraestructura global comenzó a desmoronarse. Las personas, asfixiadas por el miedo, comenzaron a saquear supermercados, tiendas de tecnología y armas. Pero lo peor aún estaba por llegar. En medio de la desesperación, surgieron líderes falsos, personas que se autodenominaban profetas, que prometían salvar a la humanidad. Surgieron sectas apocalípticas que decían tener la clave para evitar el fin, algunos aseguraban que este era el juicio final, la segunda venida de Cristo. La religión, que había sido un pilar de la humanidad, comenzó a desmoronarse, y otras creencias surgieron, tan diversas como el miedo mismo. Cada persona parecía buscar algo que los protegiera, que les diera sentido a sus vidas mientras el tiempo se agotaba. La ciencia fue desacreditada. La humanidad ya no confiaba en los expertos, solo en aquellos que afirmaban tener respuestas rápidas, soluciones mágicas para un futuro que ya no parecía tener esperanza. Los gobiernos, impotentes, intentaron imponer el orden mediante la fuerza, pero era imposible. La sociedad colapsó. Los gobiernos ya no existían como tal. En su lugar, surgieron pequeños grupos de poder que se aprovechaban del caos para someter a los demás, imponiendo su dominio sobre territorios, racionando recursos esenciales. Lo que parecía ser un fin inevitable para la humanidad, sin embargo, cambió en el último minuto. Pasaron los días, y el Sol no explotó. En lugar de convertirse en una supernova o de consumir la Tierra en una gigantesca llamarada, el Sol simplemente comenzó a apagarse. La ciencia no podía explicar lo que ocurría, pero ya no había tiempo para respuestas. La humanidad había dejado de intentar salvar el mundo, ya solo se preguntaban cómo sobrevivir. El Sol, como si fuera una vela que se apaga lentamente, dejó de emitir el calor que había dado vida durante milenios.
El frío comenzó a invadir el planeta. Las temperaturas bajaron rápidamente y la humanidad, que antes había dependido de la luz solar para mantener su vida, se vio obligada a recurrir a tecnologías que nunca antes habían sido necesarias. Enormes generadores de calor, sistemas artificiales para mantener la vida, refugios subterráneos, y una nueva carrera por recursos energéticos. Las ciudades, ahora sumidas en la oscuridad y el frío, luchaban por adaptarse a una nueva forma de vida. Los avances tecnológicos, que alguna vez se habían utilizado para mejorar la calidad de vida, ahora se usaban para crear simulaciones de sol artificiales y mantener a las personas con vida. Las naciones, que antes competían entre sí, ahora compartían la única necesidad común: sobrevivir. A medida que el tiempo pasaba, la humanidad comprendió que el sol, tal como lo conocían, ya no estaba. Había desaparecido, no en una explosión gloriosa como habían imaginado, sino en un suspiro silencioso. El mundo no había terminado con un cataclismo apoteósico, sino con un apagón lento y desconcertante. Sin embargo, en ese silencio, la humanidad tuvo que reconstruirse. En vez de ser una raza que dependía del sol para vivir, los seres humanos ahora eran una especie que dependía de su ingenio y sus máquinas. Ya no quedaba espacio para las creencias que guiaban la vida, la religión ya no parecía importar. Ahora, la supervivencia era la nueva religión, y el calor artificial se convirtió en el nuevo sol. La humanidad, que había estado a punto de sucumbir al miedo y la locura, comenzó a adaptarse a su nuevo destino. Y aunque el sol ya no estaba allí para abrazarlos, el ser humano, en su infinita capacidad para adaptarse, encontró nuevas formas de vida bajo el frío del espacio. La lucha por la supervivencia, aunque dolorosa, también comenzó a dar frutos. Nuevas tecnologías, nuevas formas de convivencia y, sobre todo, una humanidad más unida que nunca. A pesar del apocalipsis que casi destruyó su civilización, la humanidad siguió adelante, aprendiendo a vivir sin el sol, pero nunca olvidando que su fragilidad había sido la clave de su resurgir. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero les haya gustado y si es así me lo pueden saber con un like y suscripción. Sin nada más que decir, buenas noches.